Bueno, muy buenos días para la Universidad de AFID. Es un placer, es un gusto instalar el día de hoy la Cátedra León de Greiff en conmemoración de los 50 años del fallecimiento del maestro, cuya memoria honramos y cuya obra celebramos. Un saludo muy especial a Alexis de Greiff y a la familia de Grave, quienes muy generosamente hace ya varios años donaron el acervo eh, documental, discográfico y bibliográfico, una parte del archivo de León que reposa en la sala patrimonial de nuestra biblioteca Luisa Chavarría Villegas. En el año 2026 se cumplen 50 años de la muerte del maestro León, uno de los poetas más singulares y probablemente uno de los más desafiantes de las letras colombianas. Para conmemorar esta fecha, la Biblioteca Luisa Chavarría Villegas, en donde, como mencionábamos, se resguarda una parte muy importante de su archivo, el área de apropiación social del conocimiento de la universidad y el pregrado en literatura de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFID se unen para celebrar y para crear, eh, para celebrar la obra y para crear este espacio, la Cátedra León de Greiff, un momento, un espacio, un intervalo en este espacio-tiempo cruzado eh, que se ocupará de honrar el legado y mantener viva la conversación en torno a esa potente obra llena de laberintos todavía por descifrar. De Grave, como sabemos, fue ante todo un creador de mundos verbales y también de mundos musicales, sonoros y de múltiple naturaleza, que está poblado de arcaísmos, de neologismos, de musicalidad, de esas máscaras autorales que él denominó otros yoes, como es el caso de Leo Legris, de Matías Aldecoa, de Gaspar de la Noche, y sabemos que transformó el lenguaje en un territorio de juego y de invención constante. Esta cátedra busca precisamente eso, avivar el espíritu lúdico y experimental de su escritura para que permee y transforme las prácticas creativas actuales y por venir. Y de esta manera abrir nuevas puertas de lectura, de juego, de interpretación para quienes se acercan a él por primera vez, así como para quienes han dedicado muchos años a estudiarlo. Este ciclo de encuentros es además el preámbulo de un proyecto editorial, un libro con un carácter interpretativo que reunirá distintas miradas críticas sobre diversos aspectos de la obra greifiana y que será publicado el próximo año por la Universidad de AFID, bajo la coordinación del profesor Julián Vázquez y de quien les habla, Mauricio Vázquez. Cada sesión de esta cátedra será en ese sentido un anticipo y una construcción colectiva de las reflexiones que darán forma a esa publicación. Nos complace entonces inaugurar este espacio con la participación del profesor Julián Vázquez, nuestro primer invitado, quien nos acompañará en esta primera conversación sobre la vigencia, sobre la riqueza de la poesía de León de Greiff 50 años después de su partida. Profesor Julián Vázquez es doctor en literatura comparada por la Universidad de Estocolmo y profesor catedrático asociado, académico e investigador colombo-sueco, con una destacada trayectoria en universidades de Suecia, Japón, Finlandia y España. Especialista en literatura comparada, estudios japoneses y diálogo intercultural. Es uno de los principales investigadores y divulgadores de la obra de León de Greiff en Europa, editor de varias publicaciones sobre el poeta y promotor de importantes proyectos de cooperación cultural entre Colombia y Suecia. Su producción académica incluye varios libros, capítulos y artículos publicados en español, inglés y sueco sobre autores como Calderón de la Barca, Gabriela Mistral, Gabriel García Márquez y León de Greiff, así como investigaciones sobre historia de las relaciones entre Colombia y Suecia y los intercambios culturales entre Oriente y Occidente. Sin más preámbulos, le damos paso al profesor Julián Vázquez,
haciendo la claridad que tendremos un lapso de exposición de cerca de 45 minutos y durante la charla ustedes pueden, si las tuvieran, ir haciendo preguntas que luego compilaremos y dejaremos para el final de la intervención. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos mañanas a todos. Yo en este momento me encuentro en Londres, o sea que allá ¿qué horas son? Me imagino que las 11 o 12 del mediodía. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y es para mí un verdadero orgullo personal iniciar la cátedra greciana con el siguiente estudio. Lo que voy a hablar ahora es parte de una serie de seminarios y talleres que he venido realizando, sobre todo en Suecia, durante varios años. Y el último de ellos fue ahí en Kurpilumbolo, al norte de Suecia, en uno de los semisimposios que hicimos. Estuvimos varios grefianos. Y este texto es inédito, o sea, que va a ser publicado por la Universidad de Afit, justamente como lo dijo el profesor Vázquez, el otro tocayo, como diría yo. Bueno, hay dos asuntos bien importantes que yo creo que a mi parecer, merecen una abertura científica, cultural del estudio de la obra de León de Grey. Y es aquello que yo he llamado la sinestesia greifiana y la gitanjáfora greifiana. Son terminologías que quiero acuñar para que los investigadores que luego de nosotros, de estas cátedras, empiecen a estudiar en forma científica más concienzuda la obra de León de Grey, ahí tienen un arsenal de investigación. Bueno, ¿qué es sinestesia? La sinestesia es una terminología realmente de catálogo científico, no es humanista, solo que ahora pues se puede utilizar. Algunos investigadores lo han hecho, pero por otros medios, hacia la parte humanística. Yo acá la voy a emplear directamente a la obra de León de Grey porque es totalmente pertinente. Bueno, una sinestesia es variaciones de la percepción de la realidad de del mundo que nos rodea, lo que llamamos realidad. Y hay individuos, no es que sea una enfermedad, sino que es una especie de cualidad cerebral, quizás innata desde nacimiento, que ciertas personas traen, para que no van a tomarlo como una cuestión patológica, no, es algo que tienen ciertas personas por nacimiento. Y yo desde tiempo atrás vengo intuyendo que León de Grey es un sinestético. Entonces ahora se me da la oportunidad para expresar de lo que yo considero que es importante que también se estudie en su obra, esta parte sinestética. Bueno, los individuos sinestéticos perciben algo más adicional que lo que nosotros hacemos y son percepciones muy subjetivas. Un ejemplo, los sonidos se escuchan como colores. Una persona puede ver colores cuando escucha palabras. Y en el caso de León de Grey también hay personas, porque él es uno de ellos, que saborean sonidos. O sea, saborear sonidos es muy típico en ciertos sinestéticos. Y yo creo que León de Grey es un ejemplo clásico de ello. En la investigación de la sinestesia, por el lado pues, de la ciencia neurológica, sobre todo se hace con personas autistas. Aquí hago un pequeño paréntesis para referirme a un concepto que el profesor Macías, Luis Fernando Macías, acuñó hace unos años cuando él hablaba del autismo filosófico de León de Grey. No diría que él es un autista clínicamente, pero hay un autismo filosófico que lo encierra en sí mismo. Y eso hace pues que también ese término de autismo filosófico pueda incluirse dentro de lo que voy a decir. El profesor Macías pues ya publicará también parte de esas reflexiones. Bueno, los sinestéticos describen lo que perciben de dos maneras, en un espacio externo o en un espacio interno, o sea, mental.
Lo sinestético describe un espacio externo, que, por ejemplo, lo hacen de forma que la gente va a entender lo que ellos probablemente están percibiendo. Y el caso típico más clásico es del pintor Kandinsky. Ustedes conocerán el pintor Kandinsky. Escuchaba los colores. Imagínense, escuchar los colores. Entonces, él cuando escuchaba los colores, los pintaba. Y la obra de Kandinsky es mucho eso. Ahí hay un estudio humanístico sobre la sinestesia en el arte, y ahí está Kandinsky. Bueno, en nuestro caso, la sinestesia del León de Grey ya entra en un espacio interno y son sinestéticos asociadores, asocian. Todo lo que perciben lo asocian a algo. Bueno, pues León de Grey lo asocia con su poesía, lo lleva al lenguaje. Bueno, y es cuando entendemos esta clase de sinestéticos, también son llamados personas con oído absoluto. Y es un oído absoluto en este caso. Un oído absoluto es una persona que percibe sonidos que nosotros no escuchamos. Son tan profundos y tan especiales que solamente ellos lo entienden. Y así que, y eso va a entender de que las personas sinestéticas del oído absoluto son muy amigos de la música, de la ópera, escuchan continuamente eso porque es que la música les da una sensación todavía mucho más profunda la que nosotros podemos entender, vamos a decir, disfrutar. Y León de Grey, pues ya muy joven, entendería yo en este caso de que él se metió en la música por su propia situación sinestética. Y cuando entra en la poesía, pues ahí empieza a utilizar su sinestesia ya directamente en el lenguaje poético. Y eso es lo que yo voy a tratar de dilucidar ahora. Bueno, ¿cómo se manifiesta este fenómeno en la poesía de León de Grey? Bueno, en primer lugar, yo aquí acuño el término de la gitanjáfora greifiana. Es un término que quiero acuñar para que otros investigadores lo prosigan. Bueno, ¿qué es una gitanjáfora? Una gitanjáfora, aquí voy a leer algo que he escrito pues en otros talleres. Una gitanjáfora lexigráficamente hablando es un texto carente de sentido, cuyo valor estético se basa en la sonoridad y el poder evocador de las palabras reales o inventadas que la componen. Tiene su origen en las parodias culteranistas de Quevedo y Lope de Vega y suele ser encontrada en canciones infantiles. Como tales, son recursos pedagógicos, pues por lo general pueden ser usadas para aprender y memorizar conocimientos. El término en sí fue utilizado por vez primera en español por el escritor mexicano Alfonso Reyes, quien, inspirado en un poema del cubano Mario Brühl, la puso en boga en los círculos literarios de México. Bueno, hasta ahí, digamos, una descripción de lo que es la gitanjáfora. Aquí viene a colación muchos de los estudiosos de la obra de León de Grey ya tienen claro que hay una música en su poesía. Yo acá simplemente mencionaré uno de ellos, y es Fernando Garavito. Fernando Garavito, en uno de sus tantos estudios que él tiene sobre León de Grey, dice lo siguiente: los poemas greifianos se tararean, no se leen. Entonces, el tarareo en sí, que lo encontramos mucho en la obra de León de Grey, es una gitanjáfora en realidad. Y ahí vamos a entender más a fondo cómo funciona realmente, porque el tarareo, como dice Garavito, el tarareo es musical. Cuando uno muchas veces, y eso lo he dicho en varias conferencias, no traten de entender lo que León de Grey está escribiendo, no, disfrútelo musicalmente primero, porque es ahí donde está esa musicalidad, y eso es justamente ese tarareo del que habla Garavito, es simple y llanamente una gitanjáfora greifiana.
tarareo, sin sentido, supuestamente, pero es aquí donde vamos a profundizar. Sí tiene sentido, pero es desde el punto de vista lo que llamo yo revelaciones sinestéticas en su poesía. Bueno, para entender esto más a fondo, yo hago aquí una comparación entre dos poetas. Guillén, el poeta cubano, que se conocieron en Cuba, porque León Degré pues, fue, como ustedes saben, miembro del jurado de la poesía de las Américas, de Cuba. Entonces se conocieron allí personalmente. Y acá yo pues lo utilizo a Guillén porque Guillén sabía que era una gitanáfora. Existe una gitanáfora en Guillén, pero es bien diferente a la de León Degré y nada tiene que ver con la sinestésica, pero existe. Bueno, yo aquí comento, por ejemplo, un texto que dice, tanto Nicolás Guillén como su homólogo colombiano fueron en cierto sentido creadores de vocablos. O sea, ese vocablos nuevos, todos extraños, etcétera, pero que en realidad son intangibles. La diferencia radica en que el poeta cubano no nombró ni se inspiró en sonidos de fagotes, tubas, pitos, violas o trombones, sino en la agitación física, ancestral y verbal proveniente de los ritmos afrocubanos. Esta personal estrategia la vemos reflejada muy especialmente en algunas estrofas de sus poemarios Los motivos del son, publicado en 1930, y El songo cosongo, en 1931. Para ilustrar nuestro punto de vista, demos un corto ejemplo. Aquí voy a leer un poema de Guillén. Dice, Yambambó, Yambambé, repica el Congo solongo, repica el negro bien negro, Congo solongo del songo, baila Yambó sobre un pie, mamatomba, serembe, casuremba, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va, acumeme serembó, ae, Yambó, ae. ¿Qué es lo que significan estas trovas las expresiones acumeme serembó o serembembe cuseremba? En realidad nada. Canto Negro es el título del poema, lo cual contextualiza en cierto origen, cierto origen étnico oculto tras estas dos expresiones, incluyendo la palabra Congo. O sea, entonces diríamos que algunos poemas del poeta cubano son mezclas, refundiciones y combinaciones rítmicas provenientes del folclore musical y la fonética propia del castellano hablado en Cuba. O sea, especies de transcripciones de naturaleza tanto musical como lingüística. León de Grey emplea una estrategia semejante, no para resaltar su procedencia nórdica y germana, como dudosamente afirma Jorge Salamea. Usted recordará que Jorge Salamea dice que su obra está llena pues, de que es vikingo, etcétera. Yo no comparto esa opinión, entonces no tiene nada que ver con su origen sueco ni nórdico o alemán. Es una impulsada por la pasión que siempre tuvo por la llamada música clásica. La música clásica, que siempre como sinesteta absoluto, pues la tenía, la escuchaba, ¿no? De otra manera. Pese a llamarse como Escalde o Vikingo o usar el seudónimo de Erik Fjordsson, en ninguno de sus poemas se siente vibrar el idioma alemán o el sueco. De ahí que los mecanismos analógicos entre lenguaje y música empleados por León de Grey y algunas veces por Nicolás Guillén no se adentran en los terrenos retóricos, pedagógicos e incluso psicológicos del empleo consciente o inconsciente de la Gitanjafra. Bueno, ahí ya ustedes entenderán lo que Garavito habla del tarareo, que León de Grey no se lee, sino que se tararea. Es la parte de la música. Bueno, cómo colocamos esto más en el contexto de la obra de Rosita? En
Uno de los que más ha estudiado esta parte, digamos, musical en la obra de León Degré ha sido Stefan Mahler. En su ya clásica obra León Degré y la música, etc. Lo interesante es que Mahler sí habla de la sinestesia, pero nunca se va, lamentablemente, al nivel de estudiarla al fondo, digamos, que yo propongo, sin que esté demeritando lo que él dice. Lo interesante es que él utiliza el término de sinestesia, pero hacia el lado retórico, no más. No va pues a esto que ya les he expuesto antes, que hay una cuestión de cerebral, etcétera, una cualidad, no. Él habla de lo retórico, habla de una sinestesia retórica y nos da una cantidad de ejemplos de sinestesia greifiana. Yo me limitaré aquí a nombrar, a citar algunos en los apartes de esa gran obra que él escribió, algunos ejemplos. Permítame en un momento, yo encuentro ese punto en este texto. Bueno, Stephen Moller, en su estudio León Degré, poeta musical, sostiene que las transposiciones sensoriales o sinestesias más usadas por León Degré son las que incluyen el sentido auditivo, a las que mezcla con el tacto y el olor. Moller, entonces, utilizando como fuente poemas aparecidos en la primera edición de Obras Completas, por ahí 1960, expone varios ejemplos. Aquí lo voy a citar. Ojo, que él habla es de la sinestesia retórica, de la retórica, el uso retórico de la sinestesia. Dice, transposición entre la música, el tacto y el olor, que es típico en los sinestéticos. Dice, un blando olor de lirios como acordes lejanos de amortiguadas teclas. Eso aparece en la página 76 de las Obras Completas de 1960. Otro. Coge si puedes esa melodía, capta si puedes su perfume avaro. Es por la página 234. Otra sinestesia, oído olfato. Aquel canto que yo dije henchido de músicas fragantes y equívocos aromas. Aparece por la página 247. Florecen madrigales de un olor soporífico y externo. Voz de inefable perfume, tu voz cuya leda fragancia mis locos sueños equilibra. Una sinestesia vista-oído. Humo melodioso de la pipa, que es bien común cuando ellos, porque me dicen poeta y me ven la pipa, creen que soy poeta, etc. Él siempre está comentando, su propio humo es melodioso. En muchas partes aparece eso, porque él asocia el humo de su pipa con la melodía. Pues eso es sinestesia. Aquí esto sí lo descubrió Möller, lamentablemente sin entrar en el trasfondo neurológico del que estoy hablando. La luna solidaria vertía su luz espectral de arpas y violas, tenue aria tímidamente musical. Sinfonías de los orbes yo oí. Aquí viene otra sinestesia acústico-táctiles, especialmente en imágenes de textiles, que es muy típico en los sinestéticos, que al tocar una mesa, hay ciertos sinestéticos que al tocar una mesa sienten sonidos o colores. Eso no lo vemos nosotros, la gente normal, digamos así, pero son sinestéticos. Parece que León Degré también lo entendía de esa manera, porque era un sinestético. Dice, por ejemplo, en acústico táctiles, canta el violín con voz de seda. Imagínense, música felposa, eso es una tela, ¿entienden? Músicas acariciantes, como la música lo acaricia a uno, que eso es poético, claro. Degré interpreta sinestéticamente toda clase de impresiones no auditivas en sensaciones musicales. Eso lo dice Möller, bueno, pero lo usa por la retórica, o sea, para él esto que él está diciendo es un manejo retórico, pero tiene mucha importancia en lo que estamos diciendo acá, o estudiando, proponiendo, porque es que, como ya había dicho antes, la gitanáfora greifiana es un tarareo. La gitanáfora en sí, de su origen, como lo utilizan para la memorización pedagógica en los niños, cuando
Las guarderías enseñan a los niños a leer, etcétera. Es una repetición sin sentido. Tarareo de algo, ta, 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 para, pa, etcétera. Pero eso es para los niños. Es una herramienta pedagógica. Yo tomaría esto que ha dicho Moeller también como una herramienta pedagógica, pero más al campo de la sugerencia, que aquí viene lo más importante, porque según Moeller, León Degrey sugiere con el lenguaje que él propone que se lean sus textos para que nosotros al menos por allá vagamente captemos lo que realmente está captando. Por eso ustedes notarán que en la obra muy del Príncipe León de Grey aparecen siempre colocando música de fagot, charanga, o sea, lenguaje musical. Y es como dándonos a entender que él así está captando su propio verso. Entonces, retóricamente es valioso entender cómo Moller estudia eso, dónde están las cajáforas grefianas, porque de ahí en adelante podemos profundizar más hacia dónde va él con eso. Bueno, y digo yo, estamos plenamente de acuerdo con los ejemplos que Stefan Moller cita, en especial los ejemplos relacionados con las sinestesias que correctamente denomina acústico-táctiles, o sea, las imágenes de textiles unidas a la naturaleza acústica de instrumentos de cuerda como el violín, las arpas y las violas. No solo estas imágenes de origen acústico-táctil, sino otras más pueden también ser descubiertas en uno u otro modo en los poetas del culteranismo español. Por eso la gitanjáfora, pues ahí en México la trabajaron, pero con relación a los culteranistas españoles. Ahí está, pues, obviamente Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Bueno, aquí yo haría un pequeño énfasis en un trabajo que escribió hace ya muchos años un investigador colombiano, Carlos Mario Vega Vélez, que partiendo de esta herencia de, no voy a decir de sinestesia, pero sí de la relación de los culteranistas, Quevedo y Góngora, él trabajó esa herencia del culteranismo español y justamente la llevó a la gitanjáfora grefiana, que yo llamo. Entonces, por eso es que este investigador Carlos Mario Vega escribió un hermoso eh, texto que hizo llamar la culta poetiparla. La culta poetiparla es un diálogo entre Quevedo y León de Grey. Simplemente hago una especie, al lector interesado, pues le remito a esa obra que es muy interesante. La escribí ya hace años y merece mucha atención. Y está dentro de este contexto. Bueno, ¿qué más podría decir sobre esto? También tengan en cuenta que León de Grey, en sus yoes, sus tantos yoes, estaban los tres principales, el signo Leo Legris, Matías Aldecoa y Gaspar de la Noche. Acuérdense que los grandes mamotretos de León de Grey, muchos tienen el nombre bajo el signo de Leo. Signo de Leo. Bueno, el signo de Leo puede interpretarse como astrología, o sea, porque él nació bajo el signo del león, Leo, el león. Pero el signo también es el signo del pentagrama. Ténganlo en cuenta en esto, porque en la obra de León de Grey, cuando él nos está dando pedagógicamente cómo podemos entender lo que él escucha, nos lleva directamente al signo del pentagrama. El signo pentagrama son pues ¿cómo uno entiende? Esto es una sonata, esto es todo el lenguaje de la música, él lo mete en muchos textos para incitarnos a entender lo que le está escuchando. Entonces, el signo del Leo también puede ser en toda su obra simplemente el signo del pentagrama, no el signo astrológico, el signo del pentagrama, que eso lo usan todos los músicos. Música, la Levili, aquí entro ya en la segunda parte de esta exposición, y es lo nocturnal en la obra de León de Grey, la poesía nocturnal, que es uno de mis temas que más he estudiado. Y entro pues ya digamos en la segunda parte de esta charla.
Lo nocturnal en León de Grey es de vieja data. Ya ustedes saben, cuando él estaba en el grupo de los Panías, que era el principal de ellos, fue cuando, allá en el famoso Café Globo de Medellín, se bautizó como Gaspar de la Noche, y él mismo lo dice, fue en honor a Gaspar de la Nuit de Aloysius Bertrand, el francés creador del verso libre. León Negre se sentía ya desde muy joven, una persona nocturnal, un tipo anormal, porque, entre comillas, porque él siempre se sentía noctámbulo, o sea, no le interesaba la luz del sol, a todo lo nocturno. Y ahí viene el cuarto del búho, todas esas expresiones poéticas que él siempre utiliza, que todo es nocturno, noctámbulo, no noctámbulo que habla, pues que se levanta dormido, no, sino referente a la noche. Ya este Gaspar de la Noche que lo bautizó en honor a los Bertrand, que lo dice, a través de ese personaje va a aparecer mucha cosa de lo nocturno hasta el final de su obra. Hasta el final de su obra va a trabajar eso. Y esto que acabo de decir sobre la sinestesia musical que él tiene, lo vamos lo se puede estudiar desde el punto de vista de lo que escribió a través de el yo poético de Gaspar de la Noche o la sociedad poética de Gaspar de la Noche. Bueno, eh, en este caso, Gaspar de la Noche, ustedes recordarán que aquí haré un pequeño preámbulo a esta obra que publicó justamente la Universidad de AFIT hace poco, ¿no? Que tuve pues, la oportunidad de presentarla allí en otra parte. Y aquí se recojo yo no, lo que yo considero enorme, pues yo considero a León de Grey el poeta de la noche mejor que ha dado la literatura en castellano. Y por eso mi interés en estudiar la obra de León de Grey desde el punto de vista de lo nocturno. Entre otras cosas porque a través de ese famosa divorcio del aceite 3 en 1, que yo hablo acá, o sea, el aceite 3 en 1, el divorcio de Matías Aldecoa, Leo Legris y Gaspar de la Noche, cuando León de Gres se fue a trabajar a Bolo en Bolo, ahí en el río Cauca, al ferrocarril pues, de La Pintada y Cañafístula, y se fugó Gaspar de la Noche en la famosa fuga rimbaldiana, se fugó hacia Corpilombolo, o sea, unió en la literatura dos puntos geográficos, Bolo en Bolo en el Cauca y Corpilombolo al norte de Suecia, por encima del Círculo Polar Ártico. Y Gaspar se fue para allá y vivió 33 años en exilio filosófico. Aquí está eso, y es parte de lo que pues, personalmente yo fundé ahí en Corpilombolo el Festival Europeo de la Noche, que ya vamos para el año 22, vamos, la versión 22 este año, y es justamente la mascota del festival es Gaspar de la Noche. Bueno, ¿qué hizo Gaspar allá en Corpilombo? Lo vivió 33 años en exilio filosófico, pero él lo dice en muchos textos. Yo estoy aquí fumando pipa y escuchando músicas especiales, etcétera. Eso fue lo que él hizo, una vida contemplativa, filosófica, pero escuchando música. ¿Por qué coloco esto aquí frente a ustedes? Porque es que lo nocturnal es música en León de Grey. Y aquí voy a lo que hizo él después del fracaso de la fuga rimbaldiana. Ustedes recuerdan que Rimbaud quiso dejar la poetería, como dice León de Grey, y la dejó, pero el Gaspar de la Noche Greifiano no dejó la poetería, sino que empezó a escribir todavía más, y eso lo sucedió pues ahí, pues sus yoes ahí en Bolombolo. Ahí diría yo que la música de lo mejor que ha escrito el hombre, yo lo escribió justamente en Bolombolo, escuchando la noche, los sonidos de la noche, la música de la noche, y la sinestesia greifiana, que se hace literatura
ahí. Observen todos esos textos que él escribió en Bolombolo, que yo recojo acá, no todos, pero muchos. Observen cómo él los, vamos a decir retóricamente, los ejemplariza como música de nubes al viento, música para, etcétera. Siempre pone en bemenol, o etcétera, etcétera. Por ejemplo, simplemente les recomendaría uno. Lo primero, leer un pequeño poema que él ya escribió cuando era de los Panídas, mira, estos veintitantos. Mire que ya él mismo se entendía como un ser de la noche. Dice, el poema se titula Yo vengo de un imperio. Yo vengo de un imperio fantástico, ilusorio, de un abolido imperio lunario, ultrarreal, donde todos los meses son uno, floreal, y uno solo el color, azul bajo el cimborio. Inmóvil en el cielo, fantasma aleatorio, fúnebre, disonaba mi ser en el coral multisonoro de armonía ideal y franca, y me he venido con mi gesto mortuorio, etcétera, etcétera. Ese es como una especie de manifiesto, porque se prosigue en otro verso que hablo de la época de los Panías. Dice, yo de la noche vengo y a la noche me doy. Soy hijo de la noche tenebrosa o lunática. Tan solo estoy alegre cuando a solas estoy. Y entre la noche tímida, misteriosa, enigmática. Tranquilo y sonriente por las calles voy, indiferente a toda la turba mesocrática y sin oídos, tan bueno como me siento soy. Sin embargo, y el odio por la dueña gramática, ese odio de la nueva gramática es por lo que en su época no le entendían esa gitanjáfora, porque él manejaba la gitanjáfora de los Panídas, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es poesía, no va a ser poesía. Ahora nosotros los investigadores, vamos a ver, recientes, estamos valorando justamente esa fortaleza en su obra. Pero la noche sabe borrar esos rencores, la noche, dulce Ofelia despalando flores, la noche, Lady Macbeth, azarosa asesina. ¿Qué es la noche? Resumen de humana y de divina proteidad. ¿Y qué es qué es una una de todos los colores? ¿Cuándo vendrá la noche que jamás termina? Él siempre se entregó a la noche. Esto lo escribió en 1918, imagínense. Y luego, pues ya sigue, pues, otro ejemplo de lo que escribió en Bolón Bolón, hay montonadas, por eso remito al lector a esto. Recuerden que, no sé si habría tiempo para uno más. Ahí en Bolón Bolón escribió un texto que se llama Molto Cantabile, y es justamente sobre la noche. Cruza por el sonoro vocerío, borracho de los filtros de la noche. Cruza por el sonoro vocerío, escuchando las músicas excelsas y las canciones de su desvarío. Él se cree desvariado, porque él no entendía en esa época que él no era un desvariado, era un sinestético. O sea, por ahí me interesa en que ustedes, como futuros investigadores o lectores de León de Grey, entiendan que él no es un desvariado, porque quien hablara de esta manera, pues está loco. No, es un sinestético. Tantos genios que ha habido de esa calidad. Entonces dice acá, cruza por el sonoro vocerío escuchando las músicas excelsas y las canciones de su desvarío, borracho de los filtros de la noche, en las tabernas, en los mesones y posadas, puestos de su peregrinar, penetra con su séquito de ensueños y escancia plenas copas como un baco del norte, y sigue, que es su sino andar, borracho de los filtros de la noche. Por las ciudades grisas sin ruido como una sombra diáfana, el burgués trajina asaz desplácele, despavorido húyele, por las ciudades grisas metido en su silencio, y va por campos y caminos otra y otra vez, borracho de los filtros de la noche, en silencio, cuán silencioso, musicando arcanas, tácitas músicas, ultraterrenas armonías, cuán silencioso y triste y taciturno, y con los ojos puestos en la glacial cimera de su quimera, un sueño, sueños,
tonterías, borracho de los filtros de la noche. Cruza por el sonoro vocerío, escuchando las tácitas músicas abismales y recónditas y las canciones de su desvarío. Cruza por el sonoro vocerío, borracho de los filtros de la noche. Esto lo escribió en 1924, ya en Bogotá. Bueno, y así sucesivamente. En las obras, en los poemas que escribió justamente en Bolo Bolo, muchos de ellos empiezan adagietto, etcétera. Es la terminología retórica que él quiere darnos a nosotros para que por lo menos entendamos lo que él está escuchando, o sea, como sinestético. Ahí dejo a la inquietud de todos los participantes en esta cátedra y obviamente pues ya vendrá un texto más específico cuando la universidad concluyamos esta cátedra y ya aparezca pues para el público y para los investigadores de la obra de León Degré o en general de la literatura esta cátedra, esta primera sección. Muchísimas gracias y estoy a disposición de ustedes. Julián, muchísimas gracias por esta maravillosa exposición y bueno, además viniendo de vos que no solamente has estudiado, sino que has vivido greifianamente, ¿no? En esa línea, yo quisiera transmitirte una pregunta asociada a lo siguiente. Es claro, en el archivo de León, lo hemos visto, pues porque lo visitamos y lo estudiamos en nuestra sala patrimonial, la conexión que León tenía con Wagner y de alguna manera con la idea de Gesamtkunstwerk, de obra de arte total o de obra de arte del futuro, como también se le ha planteado, que en palabras de Wagner plantea la relación entre las artes hermanas, ¿no? La conexión entre la pintura y la música. Y también sabemos por la biblioteca de León, por los ejemplares que tenemos de su biblioteca, particularmente catalogada y numerada y marcada con las firmas de los otros yoes que se saltan al mundo real. Esa es una particularidad del archivo que valdría la pena luego estudiar y mencionar en detalle. Pero la conexión también con los poetas franceses, el caso de Baudelaire, un gran wagneriano también, y de Rimbaud, que bebieron de todo este movimiento sinestésico del siglo XIX. ¿Has rastreado, como qué pistas tienes de cómo esas conexiones con Wagner y con los poetas franceses em, alimentaron esa visión de lo sinestésico? Eh, es un tema, hombre, bien importante. Yo creo que por eso esta cátedra, porque nos abre caminos de investigación nuevos. Wagner es bien importante y es justamente lo que yo les decía al inicio, en la sinestesia de los que entienden la música de otra manera, está el oído absoluto. Y son este tipo de sinestéticos que asocian, no son externos, sino que asocian y por eso dan a entender cómo debe escucharse y esto y esto y esto. En León de Gras aparece bastante Wagner, en realidad, justamente Wagner. Acuérdense que él tuvo ese programa musical que la Universidad de Antioquia a través del profesor Macías, Luis Fernando Macías, publicó esos programas radiales musicales donde él analiza mucha música, o sea, ya como experto del conocimiento musical, él también transforma, se realimenta a sí mismo de lo que él expone al público en esas cátedras que él daba, en unos programas que está publicado en la Universidad de Antioquia. Pero pues, específicamente Wagner, yo creo que tienes ahí un punto muy interesante, Mauricio, justamente por la ópera. Porque podría ser, no estoy diciendo en este momento porque un tema le daño a lo que estoy diciendo, un estudio de cómo se interrelacionan los yoes o socias de León de Grey, ese es un drama.
en alguna forma casi que Es un drama metafísico, ¿no? sí, sí, exacto, ¿no? Y yo pues por eso hice hincapié en este libro, porque yo hablo de un término pues que he acuñado en este estudio sobre la metapsique de León Degré, los viajes metapsíquicos, que es viajando un vikingo de río, como él llama, viajando anclado, son viajes Que metapsíquicos. hay un trabajo del profesor Orlando Mejía Rivera, eh, profesor ya jubilado de la Universidad de Caldas, que trabaja justamente esa relación, digamos, con los otros yoes y lo conecta con la filosofía oriental también. Julián, otra cosa que creo que es muy importante, yo creo que esta cátedra tiene mucho sentido, no solamente por una lectura eh, con vistas hacia el pasado, digamos, como si la obra de León hubiera sido, ¿cierto? Sino que también tiene sentido por las posibilidades de activación estética y creativa hacia el futuro, o sea, lo que todavía León tiene por provocarnos, por permitirnos hacer y decir. ¿Tú qué piensas de las posibles actualizaciones en múltiples medios y en múltiples formatos de la obra de León, ¿no? En esta multiplicidad que tú mencionabas. Él no solamente lo reconocemos como escritor, pero él fue también un comunicador que fundó la Radio Nacional y la HJCK con estos programas que mencionas alrededor de la música, ¿cierto? Y de lo sonoro. ¿Qué crees tú que tiene todavía para darle al arte contemporáneo la obra de León? Es una pregunta interesantísima y en este momento hay investigadores pues claves que están trabajando justo ese punto, porque León de Grey manejó las zonas del arte en general. Bueno, no digamos como Kandinsky. Yo remitiría mucho al trabajo que ha empezado a hacer de años atrás Hernando Cabarcas. Hernando Cabarcas incluso pues ha hecho muchas meritorias conferencias en Bogotá y ahí etcétera, en distintas partes incluso en Salamanca, en España, donde él ha presentado eso que tú preguntas. León de Grey es un ¿qué? Creador, no solamente la poesía, la música, y aparecen muchas cosas, o sea, aquí no se entraríamos en otra temática diferente, pero yo remitiría personalmente al profesor Cabarcas, porque sí es merecedor de ese trabajo que le está haciendo porque él Claro. realmente está ahondando sobre ese asunto de cómo la Tenemos, obra de Ondegre puede verse de esa manera. Para tenemos responderte, referenciado del profesor Cabarcas las moxininfadas de Gaspar, que es el exacto, proyecto que él desarrolla en la ciudad de Bogotá. Y justamente en esto de las sincronías y de los viajes multidimensionales, multitetradimensionales greifianos, justamente el profesor Cabarcas nos está saludando en el chat. Dice, buenos días, felicitaciones, querido Julián. Entré tarde porque el otro enlace no funcionó, asuntos de los laberintos también, pero afortunadamente alguien nos rescató. Te saluda entonces desde en el chat de esta conversación y lo saludamos también al profesor Hernando Cabarcas. Dice Uriel Darío Escudero, soy Marta Escudero, Marta Escudero, felicitaciones Julián, también estuve enredada con el enlace, pero al fin nos conectamos, aquí escuchándote en compañía del maestro Arturo, abrazos desde Titiribí. Y el profesor Hernando nos va a compartir un enlace donde están sus trabajos en el chat que eh, compartiremos también. Ah, bueno, es su sitio web personal, hernandocabarcasantequera.com. Muchas gracias, profesor. Eh, Julián, mil y mil gracias por tu aporte en esta apertura de la cátedra, en esta inauguración maravillosa de la cátedra León de Grave. Hemos tenido una asistencia bastante nutrida. Este material quedará como registro y como grabación en el repositorio de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas
y en los canales y repositorios de la Universidad de AFIT para su consulta, para que sirva al propósito. Insistimos que animó la creación de esta cátedra, que es estimular esa lectura no solo en clave de pasado, sino en clave de potente futuro de la obra greifiana, y como antesala a la publicación de nuestro libro el año entrante. Entonces queremos darte las gracias muy especialmente por esta instalación maravillosa de la cátedra, por el esfuerzo alrededor del libro y por seguir impulsando la investigación y el trabajo alrededor del maestro León de Greiff. A todos y todas les damos las gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos veremos. Esta cátedra se va a desarrollar pues en varios momentos a lo largo del año. Vamos a tener una presentación de Mateo Molano el jueves 22 de octubre, dedicado a la noche y la mujer por fuera de los arquetipos en la obra de León de Greiff. Esa será nuestra siguiente conversación alrededor de la vida y obra del maestro León de Greiff. Mil y mil gracias y nos vemos en la próxima.